Todos, en algún momento de la vida, conocemos el hundimiento personal. No importa la edad, la condición, el lugar o la historia. Llega ese instante en el que la existencia parece más pesada de lo que nuestras fuerzas soportan. Puede nacer de una pérdida inesperada, de un fracaso que derrumba ilusiones, de la traición de alguien en quien confiábamos, o incluso de la acumulación silenciosa de días grises en los que la esperanza se va apagando. No siempre hay un motivo claro. A veces, simplemente nos descubrimos atrapados en un pozo, sin comprender del todo cómo caímos en él. Lo primero que acompaña al hundimiento es la sensación de soledad. Miramos alrededor y sentimos que los demás avanzan, ríen, logran, mientras nosotros permanecemos hundidos en la inercia del dolor. Creemos que estamos aislados en nuestra debilidad, como si nadie más hubiese atravesado la misma oscuridad. Sin embargo, esa percepción es un espejismo. Desde la antigüedad hasta hoy, el sufrimiento ha sido el terreno común de la humanidad. Fue precisamente para estos momentos que surgió el estoicismo, no como una filosofía de salón, ni como un juego intelectual, sino como un arte de resistencia frente a la adversidad. Zenón, su fundador, comenzó este camino después de un naufragio en el que perdió todas sus riquezas. Marco Aurelio, emperador, escribió sus meditaciones en medio de guerras y epidemias. Séneca reflexionó sobre la muerte mientras esperaba la orden de su propio suicidio. Epicteto, nacido esclavo, enseñaba que aunque nos arrebaten todo, nadie puede robarnos el poder sobre nuestra mente. Estos hombres comprendieron que la vida es frágil y que el hundimiento no es un accidente raro, sino un destino probable. Y en lugar de rendirse a la desesperación, convirtieron la filosofía en un manual para vivir y resistir. Cada aforismo, cada meditación, cada enseñanza fue un antídoto contra el desánimo y una brújula en la tormenta. Hoy, en nuestro tiempo, seguimos enfrentando las mismas pruebas, aunque con distintos nombres. La soledad, la ansiedad, la pérdida, la incertidumbre, todos son ecos modernos de las viejas batallas del alma. Por eso, las lecciones estoicas no son reliquias antiguas, sino herramientas vivas, capaces de sostenernos cuando sentimos que todo se derrumba. Esta guía no pretende eliminar el dolor, porque el dolor es parte inseparable de la condición humana, sino enseñarte a atravesarlo con dignidad, claridad y fortaleza. El hundimiento no debe ser visto como un final, sino como un terreno de transformación. Allí donde otros ven ruina, el estoico encuentra ocasión de templar el carácter, de descubrir su verdadera fuerza, de aprender a no depender de lo que puede ser arrebatado. Cada capítulo será un escalón. No prometo que la subida sea rápida, ni que sea fácil. La salida del hundimiento es un proceso lento, paciente, disciplinado, pero al recorrerlo, el lector descubrirá algo esencial, que la verdadera libertad no está en evitar el dolor, sino en aprender a vivir de modo que ninguna desgracia destruya lo que somos en lo más profundo. Este libro es, en el fondo, una invitación a dejar de huir, a mirar de frente el hundimiento, a escucharlo como un maestro severo y a utilizarlo como un campo de entrenamiento del alma. Porque quien logra levantarse desde lo más hondo, descubre que ya no teme volver a caer. Capítulo 1. Reconocer el hundimiento sin vergüenza. El hundimiento personal es una experiencia que golpea tanto al cuerpo como al espíritu. Se siente como un peso en el pecho, como una niebla que cubre la claridad, como una fuerza invisible que nos arrastra hacia abajo. El primer impulso suele ser negarlo. Nos decimos que estamos bien, que no es para tanto, que pasará pronto, que no necesitamos ayuda. Fingimos fortaleza ante los demás y, peor aún, ante nosotros mismos. Pero lo que se reprime sin ser atendido se vuelve más denso, más opresivo. Por eso el primer paso de la salida no es la acción frenética, sino la aceptación serena, reconocer que estamos hundidos. Los estoicos no hablaban de huir de la realidad, sino de contemplarla con los ojos abiertos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía cada día que la vida traerá dolor, injusticias, pérdidas, y que sería necio esperar lo contrario. Esa actitud no es pesimismo, sino lucidez. Reconocer el hundimiento no es una derrota, es el despertar de la lucidez.
Solo quien acepta la magnitud de su herida puede empezar a curarla. Negarse a mirar la herida es condenarse a que supure en silencio. La vergüenza suele acompañar este reconocimiento. Sentimos que admitir nuestra caída nos hace débiles, que mostrar el quiebre es perder dignidad. Pero en el corazón del estoicismo está la humildad, la aceptación de que somos seres frágiles y vulnerables, expuestos a los golpes del destino. Epicteto, que fue esclavo, nos recordaba que la libertad comienza cuando entendemos que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí la manera en que lo juzgamos. No hay indignidad en estar hundido. La verdadera indignidad sería engañarnos fingiendo una solidez que no existe. Aceptar la realidad de nuestro estado no significa resignación, sino valentía. Significa decir, sí, estoy aquí abajo, pero desde aquí puedo construir el camino hacia arriba. En este acto de reconocimiento hay un germen de poder, porque dejamos de gastar energía en la máscara y la dirigimos hacia el trabajo verdadero, el de recuperar el alma. El estoico sabe que no puede mover una piedra si no acepta primero su peso. Este reconocimiento debe ser concreto, no abstracto. No basta con un "no estoy bien". El estoico se ejercita en la precisión del pensamiento. ¿Qué siento exactamente? ¿Qué pensamientos me aplastan? ¿Qué miedos se repiten en mi mente? El hundimiento se hace más soportable cuando lo nombramos con exactitud. Poner palabras al dolor lo vuelve manejable, casi como si la tinta del cuaderno absorbiera parte de la carga. Por eso, muchos sabios aconsejaban escribir. Marco Aurelio lo hizo en sus meditaciones, y esa práctica lo mantuvo en pie en medio del caos del imperio. En este punto, es necesario recordar que el hundimiento es un estado, no una identidad. No somos nuestro dolor, no somos nuestras derrotas, no somos la desesperanza que sentimos hoy. Somos algo más profundo, que existe antes y después de estas emociones. El error más común es confundir el estado pasajero con la esencia permanente. Al repetirnos "soy un fracaso", sellamos una mentira que nos encadena. El estoico, en cambio, se dice "estoy atravesando una prueba", y esa diferencia en el lenguaje abre un horizonte de posibilidades. Otra dimensión esencial de este reconocimiento es liberarse de la comparación con los demás. El hundimiento se intensifica cuando miramos hacia afuera y creemos que los otros viven sin tropiezos, que avanzan con alegría, mientras nosotros quedamos atrás. Marco Aurelio advertía contra esa ilusión. Lo que vemos de los demás es apenas la superficie. Cada ser humano carga con sus propias batallas invisibles. Reconocer nuestro hundimiento sin vergüenza significa también dejar de medirnos con estándares ajenos. Nuestra lucha es nuestra, y es suficiente con afrontarla con dignidad. Al aceptar que estamos hundidos, descubrimos una paradoja. En lugar de debilitarnos, esa aceptación nos fortalece. Porque la negación nos desgasta, pero la verdad, por dura que sea, se convierte en un suelo firme sobre el cual podemos apoyar el pie. La claridad es siempre un punto de apoyo, y el estoicismo nos recuerda que incluso el dolor más agudo se alivia cuando lo contemplamos con la mente serena. Mirar de frente la oscuridad la hace menos temible. El primer capítulo de esta guía no es, por tanto, un llamado a la acción inmediata, sino a la contemplación honesta. Antes de pensar en estrategias, ejercicios o planes, es necesario sentarse en silencio y declarar sin miedo: estoy hundido. No hay vergüenza en esas palabras, solo coraje, porque quien puede nombrar su estado ya ha dado el primer paso hacia la salida. Y aunque ese paso sea pequeño, es la piedra angular sobre la que se construirá el resto del camino. Capítulo 2. Separar lo que depende de ti y lo que no. Cuando uno está hundido, la mente se convierte en un torbellino. Se repasan errores pasados. Se imagina lo que otros piensan de nosotros. Se teme por un futuro que parece incontrolable. Cada pensamiento nos arrastra más hacia abajo porque intentamos dominar lo que nunca ha estado en nuestras manos. La sabiduría estoica comienza precisamente aquí: distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esa división, simple en apariencia, es el núcleo de toda libertad interior. Epicteto lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no.
Esa frase tan breve encierra la llave que abre la puerta del alivio. Lo que depende de nosotros son nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras acciones. Lo que no depende de nosotros es el pasado, las opiniones de los demás, la fortuna, la enfermedad, la muerte. El hundimiento se profundiza porque intentamos nadar contra la corriente del río, en lugar de aprender a remar con lo que está a nuestro alcance. Este discernimiento no es una huida, ni una renuncia al esfuerzo. No significa no me importa nada, sino todo lo contrario. Significa enfocar nuestras fuerzas en aquello que realmente podemos moldear. Cuando dejamos de gastar energía en querer controlar lo incontrolable, esa misma energía se convierte en fuerza para transformar lo que sí podemos cambiar. Es un acto de inteligencia, no de pasividad. En los momentos de crisis, esta práctica puede parecer dura. El que ha perdido algo querido siente que no puede soltar la obsesión de recuperarlo. El que teme el juicio ajeno se consume pensando en lo que otros dicen. El que imagina un futuro oscuro se paraliza en el presente. Pero el estoico sabe que nada es tan pesado como una carga que no está hecha para ser llevada. Renunciar al control ilusorio no es resignarse, es liberarse de una esclavitud invisible. El hundimiento personal se vuelve más soportable cuando nos repetimos, con calma, esto no depende de mí. Esa frase actúa como un fuego que quema los hilos que nos atan a lo imposible. Es como soltar piedras de una mochila demasiado cargada. Queda lo esencial, mi juicio, mi respuesta, mi decisión sobre cómo enfrentar lo que ocurre. Lo demás pertenece al flujo de la vida, al destino, al universo. Luchar contra ello es como golpear el viento. Solo nos agotamos. Pero es igualmente importante no usar esta enseñanza como excusa. A veces, en el hundimiento, caemos en el extremo contrario. Pensamos que nada depende de nosotros, que todo es azar, que no vale la pena luchar. Ese escepticismo es tan dañino como la ilusión de control absoluto. El camino estoico no es el abandono, sino el compromiso con la parte que nos corresponde. Sí, no puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar tu actitud hacia él. No puedes controlar lo que piensan los demás, pero puedes elegir actuar con rectitud. Esa pequeña esfera de dominio es suficiente para sostener una vida digna. El ejercicio práctico consiste en detenerse cada vez que aparece un pensamiento doloroso y preguntarse, ¿depende esto de mí o no? Si la respuesta es no, se suelta con serenidad. Si la respuesta es sí, se actúa con firmeza. Este hábito, practicado una y otra vez, transforma la mente. El hundimiento deja de ser un mar sin orillas y se convierte en un territorio donde aún podemos caminar. El caos exterior se ordena cuando descubrimos dónde empieza y dónde termina nuestra verdadera responsabilidad. Lo que depende de nosotros puede parecer poco, pero es en realidad todo lo necesario. Nadie puede impedir que pensemos con claridad, que actuemos con justicia, que elijamos la valentía sobre el miedo. Esa soberanía interior es la esencia de la libertad. El que la cultiva puede ser pobre, enfermo, incluso prisionero y sin embargo ser invencible. El hundimiento pierde su poder cuando descubrimos que siempre queda algo que depende de nosotros, nuestra manera de vivir el presente. Así, la gran lección de este capítulo es simple pero radical: soltar lo que no depende de ti y aferrarte a lo que sí. Esa separación es como un faro en medio de la tormenta. Allí comienza la claridad, y con la claridad el ascenso. Capítulo 3. Entrenar la mente como un observador. Cuando estamos hundidos, la mente se convierte en un campo de batalla. Los pensamientos negativos se repiten como ecos interminables. No puedo, no tiene sentido, todo está perdido. Lo más difícil es que esos pensamientos parecen inseparables de nuestra identidad. Creemos que somos lo que pensamos y nos dejamos arrastrar por ellos como un barco sin timón. El estoicismo nos propone un giro fundamental: entrenar la mente para observar sus pensamientos en lugar de ser devorados por ellos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: «Tu mente tomará la forma de aquello en lo que te concentres». Con esta frase nos advertía de la influencia decisiva de nuestros juicios y percepciones. El hundimiento se profundiza no solo por lo que ocurre afuera, sino por la interpretación que hacemos de ello.
Aprender a mirar los pensamientos con distancia es, por tanto, el inicio de la libertad. La mente no debe ser un tirano, sino un instrumento al servicio de la razón y la virtud. El ejercicio comienza con algo tan simple como detenerse, cerrar los ojos, respirar y observar lo que cruza por nuestra mente sin intervenir. Como nubes en el cielo, los pensamientos van y vienen, algunos oscuros, otros más ligeros. El estoico aprende a mirarlos con serenidad, como un espectador que no se confunde con la escena. Al practicar esta observación, descubrimos que no somos la tormenta, sino el cielo que la contiene. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Este principio se vuelve tangible cuando observamos la mente en acción. El hecho es neutro, un fracaso, una pérdida, una palabra dura. La perturbación surge de la interpretación que añadimos. Esto significa que no valgo. Esto arruinó mi vida. Nunca saldré adelante. Ver ese proceso es el inicio del dominio. No podemos elegir que la emoción surja, pero sí podemos entrenarnos para no identificarnos ciegamente con ella. Observar no es negar ni reprimir. No se trata de obligarnos a pensar positivo mientras el dolor grita. El observador estoico no censura, simplemente contempla. Si aparece un pensamiento doloroso, lo mira y dice: esto es solo un juicio, no una verdad absoluta. Ese pequeño acto de distanciamiento reduce el poder del pensamiento. Lo que antes parecía una cadena irrompible se revela como una cuerda que podemos soltar. El entrenamiento requiere constancia. La mente, acostumbrada a arrastrarnos, buscará atraparnos de nuevo. Por eso el estoico convierte la observación en un hábito diario, casi como un ejercicio físico del alma. Cada día, unos minutos de atención a la mente bastan para fortalecer la capacidad de separar el yo del pensamiento. Poco a poco, la distancia se amplía y la libertad interior crece. En los momentos más oscuros, este hábito se vuelve un salvavidas. Cuando el hundimiento empuja a la desesperación, la práctica del observador nos permite recordar: esto que pienso ahora es pasajero. No soy este pensamiento. No estoy obligado a obedecerlo. Esa claridad, aunque breve, basta para impedir que la mente nos hunda más. Es como encender una lámpara en una caverna. Quizá no ilumine toda la salida, pero muestra que la oscuridad no es absoluta. El observador estoico no busca anular la mente, sino disciplinarla. El pensamiento seguirá existiendo, pero ya no gobernará con tiranía. Se convierte en un consejero al que escuchamos, no en un amo al que obedecemos. Esta relación renovada con la mente es un paso esencial para salir del hundimiento, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de multiplicarlos con interpretaciones destructivas. En definitiva, entrenar la mente como un observador es aprender a vivir con lucidez. Es reconocer que los pensamientos son movimientos pasajeros en un espacio mucho más vasto, nuestra conciencia. Al comprender esto, descubrimos que en el centro del huracán siempre hay calma, y esa calma, cultivada día a día, se convierte en la base sólida desde la cual podemos seguir ascendiendo hacia la superficie del pozo. Capítulo 4. Recordar la impermanencia. Uno de los grandes males que acompañan al hundimiento personal es la ilusión de permanencia. Creemos que el dolor será eterno, que la situación en la que estamos quedará congelada para siempre, que nunca volveremos a ver la luz. Esa sensación de perpetuidad multiplica el sufrimiento, porque convierte una herida en una condena sin fin. El estoicismo, sin embargo, nos recuerda que nada en el mundo permanece igual. Todo fluye, todo se transforma, y el dolor, por más intenso que sea, también es pasajero. Recordar la impermanencia es recordar que ningún estado, por oscuro que parezca, tiene derecho a proclamarse eterno. Séneca, en una de sus cartas, escribió que ningún mal es eterno, aunque pueda parecerlo. Esta frase revela la naturaleza del tiempo como el mejor aliado del alma que sufre. Todo lo que duele cambia, se atenúa, se disuelve. Ninguna emoción puede sostener su intensidad indefinidamente. Ningún pensamiento permanece inmutable. El propio cuerpo nos enseña esta verdad. La herida más profunda cicatriza,
el invierno más duro da paso a la primavera. Si la naturaleza cambia, también cambia nuestra vida interior porque somos parte de ella. La impermanencia no es una teoría, sino una ley que se cumple con cada amanecer. Cuando estamos hundidos, solemos olvidar que ya hemos atravesado otras tormentas antes. Cada persona guarda en su memoria caídas pasadas que en su momento parecieron insuperables, pero que hoy se ven con distancia. Lo que un día fue insoportable, con el tiempo se volvió parte de la historia, una cicatriz que ya no duele. Esta memoria de lo superado es un recordatorio poderoso. Si en el pasado sobrevivimos a pruebas que parecían eternas, también sobreviviremos a esta. La impermanencia no es solo un concepto, es una experiencia comprobada en nuestra propia vida. El estoicismo nos invita a contemplar el tiempo desde una perspectiva más amplia. Marco Aurelio reflexionaba con frecuencia sobre la fugacidad de todo lo humano. Imperios, glorias, tristezas, alegrías. Todo pasa. Todo se disuelve en la corriente del universo. Lo que hoy nos hunde, dentro de 100 años no será siquiera un recuerdo. Dentro de 1000 no habrá rastro alguno. Al ampliar la mirada, el dolor pierde parte de su dominio. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de sentirse como el centro del universo. En la escala del tiempo, lo que ahora parece un muro infranqueable es apenas un instante. Aceptar la impermanencia no significa minimizar el sufrimiento ni forzarnos a sentir alivio antes de tiempo. Significa recordarnos que el dolor tiene un límite natural. Ningún estado interior puede prolongarse indefinidamente sin transformarse. La tristeza da paso al cansancio, el cansancio a la calma a nuevas posibilidades. Esta certeza nos permite resistir. Saber que algo terminará nos da fuerzas para soportarlo. El prisionero que ve la luz al final del túnel encuentra motivos para seguir caminando. Del mismo modo, quien recuerda que la angustia no será eterna, recupera la capacidad de respirar en medio de la tormenta. Además, la impermanencia no se limita al dolor. También afecta a lo que hoy damos por seguro. Las alegrías, los logros, los vínculos, todo está sometido al cambio. Este recordatorio, lejos de ser un motivo de desesperanza, es una invitación a la gratitud. Si nada dura, cada instante es precioso. Incluso en el hundimiento, hay momentos de belleza que no deben ser ignorados. Una palabra amable, un rayo de sol, una pausa de tranquilidad. Recordar que todo es transitorio nos impulsa a valorar más lo que tenemos hoy, porque sabemos que mañana puede desaparecer. El ejercicio estoico consiste en traer esta verdad al presente de manera consciente. Cuando el dolor amenaza con parecer infinito, podemos repetirnos: esto también pasará. No como un eslogan vacío, sino como una certeza fundada en la naturaleza misma del tiempo. La mente se calma al reconocer que está atrapada en una ilusión. El sufrimiento no tiene eternidad. Solo nuestra creencia de que nunca acabará lo hace insoportable. Desmontar esa creencia abre un respiro en medio de la asfixia. En los momentos más oscuros, contemplar la impermanencia nos devuelve el poder de resistir. Podemos soportar lo insoportable si sabemos que tiene un final. La mente humana no necesita promesas de felicidad inmediata. Solo necesita la seguridad de que el dolor no es eterno. Y esa seguridad nos la da la observación del mundo. El paso de las estaciones, el cambio de la vida misma. Nada permanece. Y en esa verdad encontramos esperanza. Por eso, recordar la impermanencia no es solo una práctica intelectual, sino una medicina espiritual. Nos libera de la desesperación y nos enseña a vivir con mayor intensidad lo que tenemos, sabiendo que nada nos pertenece para siempre. El hundimiento pierde su fuerza cuando lo vemos como un estado pasajero en el río de la existencia. Como dijo Marco Aurelio, el tiempo es como un río hecho de acontecimientos. Tan pronto como una cosa aparece, es arrastrada y otra toma su lugar. En ese río estamos, y en él tarde o temprano también esta oscuridad será llevada lejos. Capítulo 5. Volver a la virtud como brújula. Cuando todo se derrumba y la vida parece un terreno sin mapas, la sensación más desesperante es la pérdida de dirección. No sabemos hacia dónde caminar, ni qué decisión tomar, ni qué sentido tiene levantarse cada día. En ese estado,
Los deseos se confunden con los miedos, y las emociones se vuelven fuerzas contradictorias que tiran de nosotros en distintas direcciones. El hundimiento personal es, en gran parte, un hundimiento de orientación. Aquí es donde el estoicismo propone una brújula infalible, la virtud. En un mundo donde todo cambia, donde nada es seguro, la virtud se mantiene firme como un norte que jamás se mueve. Los estoicos definían la virtud como el bien supremo, el único verdadero, aquello que no depende del azar ni de las circunstancias. Para ellos, riqueza, poder, salud o reputación son cosas externas, deseables quizá, pero en última instancia indiferentes. Lo único que determina la grandeza de un ser humano es su capacidad de actuar con justicia, sabiduría, templanza y valentía. Esas 4 virtudes cardinales no son adornos morales, sino el corazón mismo de una vida buena. Volver a la virtud cuando estamos hundidos significa recordar que, aunque lo externo se desplome, aún podemos elegir la nobleza de nuestras acciones. Marco Aurelio, en sus horas más oscuras como emperador, rodeado de guerras, pestes y traiciones, se repetía una y otra vez: no me dejes apartarme de la virtud. Sabía que no podía controlar los sucesos que lo rodeaban, pero sí podía decidir cómo responder. Esta enseñanza se convierte en un faro cuando estamos en el pozo. Aunque no podamos decidir lo que nos ocurre, siempre podemos decidir ser justos en medio de la injusticia, valientes en medio del miedo, sobrios en medio del exceso, sabios en medio de la confusión. La virtud no es un lujo, es la única fuerza que nadie nos puede arrebatar. Volver a la virtud implica, ante todo, redefinir lo que significa éxito. Cuando estamos hundidos, solemos sentirnos fracasados porque perdimos algo externo: un trabajo, un vínculo, una oportunidad, una ilusión. Pero el estoico mide su vida no por lo que tiene, sino por cómo actúa. Si en medio de la oscuridad logras ser íntegro, ya has triunfado. Nadie puede llamarse derrotado si todavía conserva la capacidad de obrar bien. Esta es una revolución de perspectiva. El éxito ya no depende de circunstancias cambiantes, sino de una brújula interna que jamás pierde su dirección. La virtud, además, otorga una fuerza inesperada, la sensación de dignidad. El hundimiento personal suele robar la autoestima, haciéndonos sentir indignos o pequeños, pero cada acto virtuoso, por más sencillo que sea, devuelve un sentido de valor. Cuando eliges la honestidad en lugar de la mentira, el coraje en lugar de la cobardía, la templanza en lugar del exceso, algo dentro de ti se eleva. Esa elevación no depende de aplausos externos, ni de resultados inmediatos, sino del reconocimiento íntimo de que has actuado en coherencia con lo más noble de tu naturaleza. Podría parecer que, en un momento de hundimiento, hablar de virtud es demasiado elevado, casi inalcanzable. Pero la virtud no exige grandes gestas. Se manifiesta en lo pequeño y cotidiano. A veces consiste simplemente en levantarse de la cama, en tratar con respeto a alguien, aunque la amargura nos consuma, en resistir la tentación de hundirse aún más en la queja o en el rencor. Estos actos modestos son ejercicios de virtud. El estoico no espera a sentirse fuerte para actuar con virtud. Actúa con virtud precisamente para volverse fuerte. Al tomar la virtud como brújula, la vida recupera un orden. El caos del hundimiento se organiza cuando cada decisión se mide por una sola pregunta. ¿Es esto virtuoso? Esa pregunta simplifica lo que parece complejo, porque ya no importa tanto si algo es fácil o difícil, rentable o costoso, placentero o doloroso. Lo único que importa es si se ajusta a la justicia, a la valentía, a la templanza, a la sabiduría. Esta simplicidad es liberadora. Nos permite caminar con paso firme incluso cuando todo alrededor es inestable. Y hay algo más. La virtud, a diferencia de cualquier otro bien, crece en la adversidad. Nadie puede garantizar riqueza o salud en medio de una crisis, pero todos podemos ejercitar la justicia en la pobreza, la valentía en la enfermedad, la templanza en la pérdida, la sabiduría en la confusión. La oscuridad, lejos de impedir la virtud, la hace más necesaria. Por eso, el hundimiento puede convertirse en un terreno fértil, donde lo más noble de nosotros florece. Allí donde la vida nos arrebata todo lo externo, la virtud nos recuerda que todavía poseemos lo esencial:
En última instancia, volver a la virtud como brújula es volver a nosotros mismos. Es recordar que debajo de la tormenta de pensamientos y emociones existe una parte inquebrantable de nuestro ser, la capacidad de elegir lo correcto. Esa capacidad es el núcleo de nuestra libertad y de nuestra dignidad. Cuando todo parece perdido, la virtud nos ofrece una certeza. Mientras podamos obrar bien, nunca estaremos verdaderamente derrotados. Y en esa certeza, poco a poco, se construye el camino de salida hacia la luz. Capítulo 6. Reducir la vida al presente. Uno de los mayores tormentos del hundimiento personal es la mente vagando sin control entre el pasado y el futuro. El pasado aparece como una sombra que nos persigue, recuerdos de errores, pérdidas, decisiones mal tomadas, oportunidades desperdiciadas. El futuro, por su parte, se levanta como una montaña imposible. Temores de lo que vendrá, dudas sobre si podremos soportarlo, fantasías de catástrofes que aún no han ocurrido. El presente, en cambio, queda eclipsado, reducido a un lugar de tránsito que nunca habitamos. Sin embargo, el estoicismo insiste en que el único terreno real donde podemos vivir, actuar y encontrar serenidad es el ahora. Reducir la vida al presente no es una evasión, sino un acto de sabiduría. Marco Aurelio lo expresó con claridad. No es el pasado ni el futuro lo que pesa sobre ti, sino siempre el presente. Y este presente es tan ligero si sabes darle forma. El emperador, acosado por guerras y enfermedades, comprendía que la mente se desgarra cuando se aferra a lo que ya no existe o se adelanta a lo que aún no llega. El hundimiento se alimenta de esa dispersión, de ese estar en todas partes, menos en el instante que tenemos entre manos. Recuperar el presente es recuperar poder, porque aquí y solo aquí podemos actuar con virtud y lucidez. El pasado es inamovible. Ninguna cantidad de culpa o nostalgia puede alterar un solo segundo ya vivido. Sin embargo, nuestra mente insiste en abrir una y otra vez esas heridas, como si castigarnos tuviera algún efecto reparador. El estoico reconoce el dolor del pasado, pero lo suelta. Dice: esto ya fue y no está en mi poder modificarlo. Lo que sí puedo es aprender de él y usarlo como leña para alimentar la virtud de hoy. Al dejar de luchar contra lo irremediable, la energía se libera hacia lo único que sí importa, la acción presente. El futuro, por otro lado, es incierto. La ansiedad lo pinta con colores sombríos, multiplicando amenazas imaginarias. Vivimos escenas en nuestra mente que quizá nunca sucedan. Y mientras tanto perdemos el único tiempo que es real. Epicteto lo enseñaba con crudeza. Nos angustiamos más por la imaginación que por la realidad. Reducir la vida al presente es negarse a hipotecar la paz de hoy por miedos que quizá jamás se materialicen. Es recordar que cuando el futuro llegue, también será presente, y en ese momento tendremos la fuerza necesaria para enfrentarlo. El estoico se entrena en acortar la vida. No vive cargando toda su biografía pasada ni anticipando todo lo que podría ocurrir. Vive como si cada día fuera una vida entera. Marco Aurelio aconsejaba: vive como si ya hubieras muerto. Has recibido una segunda vida, vívela ahora. En esa perspectiva, cada instante se convierte en un regalo completo, autosuficiente, digno de toda nuestra atención. Reducir la vida al presente significa otorgarle a este minuto el valor que merece. En lugar de relegarlo como un simple tránsito hacia otro tiempo, la práctica para habitar el presente no requiere condiciones externas, solo una actitud interior. Puede comenzar con algo tan sencillo como detenerse en medio de la agitación y tomar una respiración consciente, sintiendo el aire entrar y salir, anclando la atención en ese acto inmediato. Puede continuar al realizar cualquier acción con plena conciencia. Beber un vaso de agua, caminar, conversar, escribir. El estoico no necesita ritos complicados para volver a la hora. Lo hace en lo simple, porque entiende que lo simple es lo que más directamente lo une con la vida. El presente es también el espacio donde la virtud se encarna. No podemos ser justos mañana ni valientes ayer. Solo podemos serlo aquí y ahora. Reducir la vida al presente nos libra de excusas y dilaciones. Muchas veces decimos: cuando esté mejor actuaré con más fuerza,
o cuando todo se acomode viviré con serenidad. Pero esa es una trampa de la mente. La vida no se espera, se vive. La virtud no florece en escenarios ideales, florece en este momento concreto, con sus limitaciones y desafíos. El presente es la única tierra fértil para la grandeza del alma. Habitar el presente también nos otorga proporción. Los problemas, cuando se miran en su totalidad, parecen enormes, inabarcables, pero si reducimos la vida al día de hoy, esos mismos problemas se fragmentan en partes más pequeñas y soportables. Marco Aurelio decía: no cargues con toda tu vida de una vez. Concédele al presente solo lo que le corresponde. Así lo insoportable se vuelve llevadero. La montaña del hundimiento se convierte en un sendero que puede recorrerse paso a paso, sin necesidad de abarcarlo todo de golpe. En última instancia, reducir la vida al presente es un acto de humildad y de libertad. Es humildad porque reconocemos nuestra limitación. No controlamos el pasado ni el futuro, solo este instante. Y es libertad porque, al concentrarnos en lo que realmente está en nuestras manos, dejamos de ser esclavos de fantasmas temporales. El ahora se convierte en un refugio, un hogar, un lugar donde la mente puede descansar y el espíritu puede actuar. En ese regreso al presente, descubrimos que la salida del hundimiento no está lejos, ni en algún mañana ideal, sino justo aquí, en el próximo paso que damos con plena conciencia. Capítulo 7. La disciplina del cuerpo y el alma. Cuando una persona atraviesa el hundimiento, su cuerpo y su alma suelen quedar atrapados en un círculo vicioso. El cuerpo se debilita porque pierde el cuidado básico. Dormir mal, alimentarse de cualquier cosa, pasar horas inmóvil. El alma, por su parte, se encierra en pensamientos oscuros, emociones caóticas y una visión desesperanzada. El cuerpo arrastra al alma hacia abajo y el alma arrastra al cuerpo en una espiral de deterioro. El estoicismo enseña que para romper este círculo es necesario recuperar la disciplina, no como castigo, sino como acto de dignidad y rescate personal. La disciplina, entendida como cuidado consciente, es la medicina que devuelve fuerza al cuerpo y claridad al alma. Los estoicos jamás separaron del todo el cuerpo del espíritu. Sabían que un alma fuerte requiere un cuerpo que no sea esclavo de sus debilidades y que un cuerpo firme se beneficia de una mente templada. Epicteto, que había sido esclavo y conocía el dolor físico, enseñaba que el dominio de uno mismo pasa por resistir la tiranía de los impulsos. No se trata de negar el cuerpo, sino de educarlo para que acompañe la vida virtuosa. En el hundimiento, donde cada movimiento parece pesado, donde incluso levantarse de la cama se siente como una batalla, la disciplina física se convierte en el primer campo de entrenamiento para recuperar la soberanía interior. El cuerpo pide muchas veces lo más fácil: permanecer inmóvil, hundirse en la comodidad, entregarse a excesos que adormecen el dolor pero no lo sanan. El alma pide, a su vez, escapar por medio de la queja, el rencor o la desesperanza. La disciplina es la voz que se levanta contra esas demandas inmediatas y dice: no es lo que deseas ahora lo que importa, sino lo que necesitas para sanar. Por eso, levantarse temprano, cuidar la alimentación, ejercitar el cuerpo aunque sea en movimientos mínimos, dormir con regularidad, se convierten en actos de resistencia heroica. En lo pequeño, la disciplina te recuerda que no estás completamente derrotado. Aún puedes elegir. La disciplina del alma sigue un camino paralelo. La mente hundida tiende a dispersarse o a revolcarse en pensamientos destructivos. La disciplina aquí consiste en dirigir la atención hacia lo esencial, en repetir lecturas que fortalezcan el carácter, en escribir reflexiones que ordenen el caos interno, en practicar la meditación o el silencio. El alma disciplinada no se abandona a cada impulso emocional, sino que se entrena en observar, filtrar y sostener lo que construye en lugar de lo que destruye. Marco Aurelio lo practicaba escribiendo cada día, no para otros, sino para sí mismo, como si fueran ejercicios del alma para mantener la cordura en medio del desbordamiento del mundo. Disciplina no significa dureza ciega ni autoexigencia cruel. El estoico no confunde el orden interior
con la opresión sobre sí mismo. La verdadera disciplina es una forma de cuidado. Es como el trabajo del jardinero. Poda, riega, protege, pero siempre con la intención de que la planta florezca. Así debemos tratarnos en el hundimiento, no con látigos de culpa, sino con la constancia firme de quien sabe que cada pequeño acto de orden es una semilla que dará fruto. La disciplina es paciencia en acción. El cuerpo y el alma, disciplinados al mismo tiempo, se refuerzan mutuamente. Cuando ejercitas el cuerpo, aunque sea con una caminata breve, la mente recibe aire fresco y energía. Cuando entrenas el alma en la reflexión y el silencio, el cuerpo se alivia del peso del desorden interior. Poco a poco, la espiral descendente se invierte. El cuerpo fortalece al alma y el alma fortalece al cuerpo. Esta sinergia es lo que permite emerger del hundimiento con una base sólida y renovada. Además, la disciplina crea una estructura en medio del caos. El hundimiento se siente como un mar sin orillas, una desorganización total donde nada parece tener sentido. La rutina disciplinada, horarios simples, acciones concretas, hábitos repetidos, actúa como un marco que contiene el desbordamiento. No necesitamos planificar grandes gestas. Basta con sostener lo básico. Levantarse a una hora fija, alimentarse con sobriedad, reservar un tiempo de reflexión diaria, cuidar el descanso. Esa estructura devuelve al alma una sensación de control. Quizás no podemos gobernar el mundo, pero sí podemos gobernar nuestro día. El estoico entiende que la disciplina no es un fin en sí mismo, sino un medio para la libertad. El cuerpo disciplinado no está encadenado a la pereza ni a los excesos. El alma disciplinada no está esclavizada por pasiones desordenadas. Esta libertad conquistada permite que, incluso en medio de la adversidad, uno conserve la dignidad y la capacidad de elegir lo correcto. El hundimiento ya no dicta por completo tus movimientos. Tu voluntad empieza a marcar el rumbo. Esa es la victoria silenciosa que prepara todas las demás. En última instancia, la disciplina del cuerpo y el alma es un acto de amor propio en su forma más estoica. Es decirse a uno mismo: merezco levantarme, merezco cuidar de mí, merezco recuperar mi claridad. No es una disciplina para demostrar nada a nadie, ni para ganar méritos externos, sino para honrar nuestra naturaleza racional y virtuosa. Cada día disciplinado, aunque sea en lo mínimo, es una declaración de resistencia contra el hundimiento. Y en esa resistencia perseverante, el cuerpo y el alma se alinean, listos para caminar con firmeza hacia la superficie de la vida. Capítulo 8. Aprender a perder sin perderse. El hundimiento personal casi siempre está marcado por una pérdida. Puede ser la pérdida de un ser querido, de una relación, de un trabajo, de un sueño, de la salud o incluso de la confianza en uno mismo. Perder duele porque nos arrebata algo que habíamos integrado a nuestra identidad, algo en lo que habíamos depositado expectativas o seguridad. La reacción natural frente a la pérdida es resistirse, luchar contra lo inevitable, negar que lo que era ya no es. Y sin embargo, cuanto más nos aferramos, más nos desgarramos. El estoicismo, lejos de ofrecernos un consuelo superficial, nos propone enfrentar la realidad con valentía, aceptar la pérdida como parte inseparable de la condición humana, aprender de ella y transformarla en un terreno de crecimiento. Epicteto enseñaba que todo lo que tenemos nos ha sido dado como un préstamo. Nada nos pertenece de manera absoluta, ni siquiera nuestro propio cuerpo, que tarde o temprano también tendremos que entregar. Entender esto no significa vivir sin amor ni sin apego, sino vivir con la conciencia de que lo que valoramos es frágil y transitorio. Cuando asumimos que nada es eterno, la pérdida deja de ser una injusticia personal y se revela como parte del orden natural. Aprender a perder, entonces, es aceptar la naturaleza de la vida, que constantemente nos da y nos quita. El dolor, por supuesto, no desaparece con la aceptación. Sentir tristeza por lo que se ha ido es inevitable y profundamente humano. Pero el estoico distingue entre el dolor limpio de la pérdida y el sufrimiento añadido por la resistencia. El dolor limpio nos atraviesa y nos transforma. El sufrimiento añadido nos encierra y nos inmoviliza. Aprender a perder sin perderse significa permitir que el dolor cumpla su función,
sin enredarnos en resentimientos, culpas o fantasías de lo que pudo ser y no fue. La pérdida vista con lucidez se convierte en maestra en lugar de verdugo. Marco Aurelio recordaba que todo lo que amamos puede desaparecer en cualquier instante. Lejos de ser un pensamiento fatalista, lo usaba como recordatorio de gratitud. Cada momento, cada vínculo, cada experiencia, se valora más intensamente cuando sabemos que no es eterna. Así, la pérdida no destruye lo vivido, sino que lo ilumina. Aprender a perder sin perderse es reconocer que lo que tuvimos, aunque ya no esté, fue real y valioso, y que su memoria no debe convertirse en una cadena, sino en un recordatorio de la riqueza que supimos experimentar. El hundimiento personal muchas veces se profundiza porque confundimos lo que hemos perdido con lo que somos. Perdemos un trabajo y sentimos que hemos perdido nuestro valor. Perdemos una relación y creemos que hemos perdido nuestra identidad. Perdemos la salud y pensamos que hemos perdido nuestra dignidad. El estoicismo nos invita a separar con claridad lo que somos en esencia, nuestra capacidad de elegir con virtud, nuestra libertad interior, permanece intacto incluso en la mayor pérdida. Nada externo puede arrebatarnos lo más propio de nuestra naturaleza racional y moral. Aceptar la pérdida también significa dejar espacio para lo nuevo. Cuando una puerta se cierra, la mente tiende a quedar pegada a ella, mirando sin descanso lo que ya no está. Pero mientras permanecemos atados al pasado, no vemos que otras puertas pueden abrirse. El estoico no se engaña. Sabe que nada reemplazará exactamente lo perdido, pero también sabe que la vida, en su fluir constante, sigue ofreciendo oportunidades de sentido, de amor, de belleza. Aprender a perder sin perderse es confiar en que, aunque no podamos recuperar lo que se fue, aún podemos construir a partir de lo que queda. La disciplina del desapego no significa frialdad. Significa amar intensamente lo que tenemos, pero sin esclavizarnos a la ilusión de que lo poseemos para siempre. Significa disfrutar de una amistad, de una conversación, de un instante, con la conciencia de que son dones prestados. Esa conciencia no disminuye el amor, sino que lo purifica. Nos enseña a amar sin miedo y a dejar ir sin odio. Así, cuando llegue la pérdida inevitable, no nos arrastrará por completo, porque habremos aprendido a soltar con la misma dignidad con la que supimos recibir. El arte de perder sin perderse es, en última instancia, un arte de libertad. Porque cuando dejamos de temer a la pérdida, dejamos también de vivir encadenados a la ansiedad por retener. Nos volvemos más ligeros, más disponibles para el presente, más capaces de afrontar la vida tal como es. Y en ese desprendimiento, paradójicamente, disfrutamos más profundamente de todo lo que tenemos, porque ya no lo damos por sentado. Lo abrazamos hoy aquí, sin la exigencia de que dure para siempre. En definitiva, perder sin perderse es un recordatorio de que lo verdaderamente nuestro no está en las cosas que se pueden arrebatar, sino en la manera en que respondemos a lo que la vida nos da y nos quita. El hundimiento personal se supera no aferrándose a lo perdido, sino afirmándose en lo que permanece. Nuestra virtud, nuestra razón, nuestra libertad interior. Todo lo demás es transitorio. Aprender a perder sin perderse es aprender a vivir en sintonía con la verdad más profunda, que nada nos pertenece, salvo nuestra capacidad de elegir cómo enfrentamos el destino. Capítulo 9. La fuerza de la comunidad y los otros. El hundimiento personal suele aislarnos. Cuando el dolor nos abruma, cuando la vergüenza o la tristeza nos rodean, el instinto muchas veces es retirarnos, escondernos, no mostrar a nadie lo que sentimos. El aislamiento parece un refugio, pero pronto se convierte en una prisión. La mente se encierra en sí misma, el corazón se marchita en soledad y los problemas adquieren proporciones monstruosas cuando no se comparten. El estoicismo, aunque se enfoca en la fortaleza interior, nunca entendió la vida como un proyecto puramente individual. Marco Aurelio repetía que el ser humano ha nacido para cooperar, como los pies para caminar juntos o los dientes para encajar. La comunidad no es un lujo, es parte de nuestra naturaleza. Los estoicos reconocían que cada individuo es una célula dentro de un organismo mayor.
Epicteto hablaba del cosmopolitismo, la idea de que todos somos ciudadanos de una misma gran ciudad regida por la razón universal. Esto significa que no estamos solos, aunque lo creamos. Vivimos insertos en redes de apoyo, explícitas o invisibles, y nuestra fuerza aumenta cuando aprendemos a nutrirnos de ellas. La comunidad, en sus múltiples formas, la familia, la amistad, el compañerismo, incluso el vínculo con desconocidos que comparten humanidad, es una fuente inagotable de sostén en los momentos de hundimiento. El dolor compartido se aligera. A veces no necesitamos que alguien nos resuelva los problemas, sino que simplemente los escuche, los sostenga con nosotros, los haga más llevaderos con su presencia. La palabra de aliento, la mirada compasiva, la mano que se tiende en silencio, pueden significar más que 100 soluciones técnicas. Los estoicos hablaban del deber de ayudarnos mutuamente, no porque fuera una obligación fría, sino porque reconocían que en la cooperación se expresa nuestra verdadera esencia racional y social. Al ayudarnos, nos recordamos unos a otros que nadie debe cargar en soledad el peso de la vida. La comunidad también nos protege del engaño de la mente hundida. Cuando caemos en espirales de pensamientos oscuros, creemos que todo está perdido, que no tenemos valor, que nada tiene sentido. Pero al hablar con otros, esas ideas se confrontan con miradas distintas. La visión externa nos devuelve proporción, nos muestra que hay caminos que no habíamos visto, que nuestra vida importa más de lo que creemos. El espejo de los demás rompe el círculo cerrado de la desesperanza. No se trata, sin embargo, de buscar multitud, sino vínculos verdaderos. El estoicismo no promueve una dependencia ciega, sino relaciones basadas en virtud y apoyo mutuo. La comunidad que fortalece no es la que nos distrae con placeres superficiales, ni la que nos hunde en vicios compartidos, sino aquella que nos recuerda lo que somos capaces de ser. Estar cerca de quienes encarnan fortaleza, justicia, templanza y sabiduría es como avivar el fuego propio con la chispa de otro. La comunidad virtuosa es un taller donde se forja el carácter. A la vez, el hundimiento puede convertirse en ocasión para redescubrir el valor de dar a otros. Cuando ayudamos, incluso desde nuestra propia fragilidad, algo se transforma dentro de nosotros. El servicio nos saca del encierro de la autocompasión y nos conecta con una realidad más amplia. Marco Aurelio escribía que el hombre encuentra su descanso en hacer el bien a los demás. Esa enseñanza cobra aún más fuerza cuando el alma se siente abatida. Al tender la mano a alguien, al ofrecer una palabra o un gesto de apoyo, recordamos que todavía tenemos algo que dar y ese descubrimiento es profundamente sanador. La comunidad también enseña la humildad. En los momentos de hundimiento, pedir ayuda puede resultar difícil porque sentimos que es reconocer una debilidad. Pero en realidad, pedir ayuda es un acto de valentía, un reconocimiento de nuestra condición humana. Nadie es autosuficiente en todo. Los estoicos lo sabían bien. Aunque proclamaban la autosuficiencia del alma, no negaban que la vida compartida era esencial para florecer. La humildad de aceptar apoyo abre la puerta a la fortaleza de reconstruirse acompañado. El estoicismo, por tanto, no nos llama a aislarnos como ermitaños, sino a vivir en armonía con los demás, recordando que somos parte de una comunidad cósmica. Esa visión amplia nos libera de la obsesión por el yo y sus heridas. Nos recuerda que formamos parte de un todo mayor y que en esa pertenencia hallamos un sentido que trasciende incluso nuestras pérdidas. La comunidad no es solo un sostén emocional, es también un recordatorio de que la vida se sostiene mejor cuando se vive en común. En definitiva, la fuerza de la comunidad y de los otros es una medicina contra el hundimiento. Nos ayuda a soportar lo insoportable, nos devuelve proporción cuando la mente se nubla, nos inspira a crecer cuando nos sentimos pequeños. Aprender, abrirse a los demás, a dar y recibir apoyo, no es signo de debilidad sino de sabiduría. El estoico sabe que aunque el camino de la virtud se recorre en primera persona, nunca se recorre en soledad. En la unión con los otros encontramos la fuerza necesaria
para seguir caminando hacia la superficie, más firmes y menos solos. Capítulo 10. El sentido de la adversidad. El hundimiento personal suele presentarse como un sinsentido absoluto. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Para qué sirve este dolor? ¿A qué sentido puede tener tanta pérdida, tanta oscuridad? La adversidad se siente como un golpe injusto que nos arranca del camino y nos deja varados en un lugar sin salida. Pero el estoicismo nos invita a mirar la dificultad desde otro ángulo, no como un absurdo que destruye, sino como una oportunidad para revelar y fortalecer lo más noble de nosotros. No elegimos siempre lo que ocurre, pero sí podemos elegir qué significado le damos. Y en ese acto de darle sentido a la adversidad, se juega gran parte de nuestra libertad interior. Marco Aurelio, gobernante de un imperio en constante crisis, no dejó de enfrentarse a guerras, pestes y traiciones. Sin embargo, veía en cada obstáculo una ocasión para ejercitar la virtud. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino, escribió. Con esa frase nos legó una visión radical. La adversidad no bloquea nuestra vida, la redefine. Allí donde parecía haber un muro, descubrimos una puerta. Allí donde parecía haber una condena, encontramos una lección. El dolor se convierte en maestro cuando dejamos de preguntarnos por qué ocurre y empezamos a preguntarnos cómo podemos crecer a través de él. Epicteto, esclavo durante gran parte de su vida, comprendió que la adversidad desnuda al ser humano, nos quita las máscaras, los adornos y las comodidades y nos obliga a ver lo esencial. Cuando todo va bien, es fácil hablar de virtud, de paciencia, de fortaleza. Pero cuando llega la dificultad, entonces se revela si esas palabras eran solo ideas o si estaban realmente encarnadas en el alma. La adversidad es, en ese sentido, un espejo implacable. Muestra quiénes somos sin disfraces, que aunque ese descubrimiento puede doler, también es la base de una transformación verdadera. El hundimiento se vuelve insoportable cuando lo interpretamos solo como pérdida, pero cuando lo vemos como un campo de entrenamiento del espíritu, cambia su peso. No es lo mismo sufrir sin propósito que sufrir sabiendo que cada desafío puede convertirse en un ejercicio de valentía, de templanza, de justicia o de sabiduría. El dolor, aunque no desaparezca, adquiere una dirección. Deja de ser un abismo y se convierte en un sendero, duro pero transitable. En esa relectura del sufrimiento, la adversidad deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado incómodo pero necesario. La adversidad también nos enseña a relativizar lo que antes parecía esencial. Cuando perdemos lo que dábamos por sentado, aprendemos a valorar lo que realmente importa. Lo superfluo cae, lo verdadero queda. Ese proceso, aunque amargo, nos purifica. La adversidad recorta nuestras ilusiones de inmortalidad y nos devuelve a lo básico. La vida como un presente frágil, la virtud como la única riqueza estable, la comunidad como sostén irrenunciable. Lo que al principio parecía un castigo, termina revelándose como una depuración del alma. Además, la adversidad fortalece la resiliencia. Cada vez que atravesamos un obstáculo y salimos de pie, aunque heridos, descubrimos que somos más capaces de lo que creíamos. Esa confianza no nace de imaginar escenarios ideales, sino de haber sobrevivido a lo insoportable. Así, lo que ayer parecía imposible, mañana se convierte en prueba superada. La adversidad, repetida en distintas formas, forja un carácter inquebrantable, no el que no siente dolor, sino el que no se deja derrotar por él. Pero quizás el mayor sentido de la adversidad es que nos conecta con los demás. Nadie que haya sufrido profundamente puede mirar con indiferencia el dolor ajeno. La propia herida nos vuelve más humanos, más compasivos, más cercanos. La adversidad, paradójicamente, puede romper el caparazón del egoísmo y abrirnos a una solidaridad sincera. En lugar de aislarnos, nos permite decir a otros, yo también he estado ahí y entiendo tu dolor. Esa conexión convierte la herida en puente y lo que parecía pura pérdida en una fuente inesperada de humanidad compartida. El estoico no busca la adversidad, pero tampoco la rehúye. Sabe que forma parte del orden natural, tan inevitable como el cambio de estaciones. Lo que lo diferencia es su actitud. No la interpreta como desgracia absoluta, sino como escenario para la práctica de la virtud.
Esa disposición convierte lo que a otros destruye en un terreno fértil para crecer. La adversidad, en lugar de ser el fin de la vida, se convierte en una etapa más del camino hacia la sabiduría. En última instancia, sabe encontrar sentido en la adversidad es reconocer que nada de lo que ocurre puede robarnos lo más esencial, la libertad de elegir cómo responder. Esa elección es la que transforma el sufrimiento en aprendizaje, la pérdida en maduración, la oscuridad en posibilidad de luz. El hundimiento no deja de doler, pero se convierte en un maestro severo que nos obliga a descubrir de qué estamos hechos. Y al atravesarlo con esta mirada, comprendemos que la adversidad no es el final de la historia, sino el inicio de una vida más consciente, más fuerte y más plena. El hundimiento personal no es el final, aunque así se sienta en sus horas más densas. Es una pausa forzada, un momento en que la vida nos empuja hacia lo más hondo para que descubramos ahí, en el silencio de la oscuridad, una verdad que jamás hubiéramos hallado en la comodidad. El estoicismo nos recuerda que lo que importa no es la profundidad del abismo, sino la manera en que aprendemos a enfrentarlo. Cada capítulo de este camino ha querido ser un faro, una voz que te acompaña en medio del peso, una invitación a recordar que aún en la ruina más íntima queda en ti algo inviolable: tu libertad de elegir cómo responder. Has visto que la claridad comienza en lo más simple, en aceptar lo que no controlas y en recuperar tu atención al presente. Has comprendido que el hundimiento, lejos de definirte, es solo una etapa de tu historia, y también que cada dificultad, cada pérdida, cada noche oscura, tiene en sí la semilla de una virtud: la paciencia, la fortaleza, la compasión, la templanza. Todo dolor puede convertirse en un taller secreto, donde se forja un carácter más sereno y más sabio. Salir del hundimiento no significa borrar las cicatrices, ni fingir que nada pasó. Significa aprender a caminar con ellas, ligerar su peso al descubrir el sentido que encierran. Significa abrirse a la comunidad, dejarse ayudar y, en ese mismo gesto, aprender también a sostener a otros. Significa aceptar la adversidad no como enemiga, sino como maestra. Y, sobre todo, significa reencontrar el valor de la vida en su forma más esencial, el momento presente, tu capacidad de responder, la certeza de que todavía hay camino por andar. El estoicismo no promete una existencia libre de sufrimiento. Promete, en cambio, una libertad más grande que cualquier golpe. La libertad de mantener el alma firme, aunque todo a tu alrededor se desmorone. Esa libertad es la que permite renacer desde el hundimiento, no con un cuerpo nuevo, sino con un espíritu más lúcido, menos frágil, más humano. Si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti ya existe esa fuerza silenciosa que busca salir. No es un poder que debas inventar, sino algo que has tenido siempre. El hundimiento lo cubrió, lo ocultó bajo capas de miedo, pero sigue ahí esperando que lo mires de frente. Y ahora lo sabes. Basta un gesto, una decisión, un paso hacia la virtud para que la vida vuelva a abrirse delante de ti. Renacer desde la quietud interior es, en el fondo, recordar lo más simple y lo más olvidado, que no eres tus circunstancias, no eres tus derrotas, no eres tus miedos. Eres la capacidad de levantarte, de mirar con calma, de elegir con firmeza. Y mientras conserves eso, jamás estarás realmente hundido.